Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El proceso electoral entra a la recta final de la contienda política de cara al día de este 28 de noviembre, cuando la ciudadanía apta para ejercer el sufragio escoja al presidente de la República y a 3 designados presidenciales, a 128 diputados propietarios e igual número de suplentes para el Congreso Nacional, a 298 alcaldes, 2.092 regidores y 20.000 diputados al Parlamento Centroamericano. Luego de 6 meses del llamado a elecciones generales por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos de las 3 banderas con más posibilidades de triunfar en las urnas mantienen una intensa actividad proselitista con caravanas en distintos puntos y ciudades del país, en espacios de prensa y en redes sociales. Las principales casas encuestadoras dan diferentes porcentajes de probabilidades de triunfo en los 3 niveles electivos, en particular entre los candidatos presidenciales. Xiomara Castro de Celaya del Libre, en coalición con Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, y Doris Gutiérrez del PINU-SD, además de Yanni Rosenthal, el Partido Liberal, y Nasri Asfura del Partido Nacional. El discurso de la única mujer que aspira a la presidencia en estas elecciones se basa en refundar el Estado y construir un nuevo contrato social a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El candidato liberal Yanni Rosenthal propone reverdecer el gobierno de bienestar social, inaugurando con la revolución liberal, mientras el candidato oficialista Nasri Asfura acota en su lema de trabajo, trabajo y más trabajo. La semana anterior, el Consejo Nacional Electoral, CNE, confirmó el inicio de la impresión de 16 millones de papeletas electorales en todos los niveles, las que serán trasladadas, custodiadas y entregadas junto al material electoral por las Fuerzas Armadas al CNE al finalizar la jornada electoral. Con un padrón electoral de al menos 5.300.000 ciudadanos habilitados para sufragar, el viernes anterior el diputado del PINU-SD, Tomás Ramírez, reafirmó la conveniencia de votar con las 2 tarjetas de identidad. El enrolamiento liberado por el Registro Nacional de las Personas ha sido un rotundo fracaso y no hay tiempo para corregir alguna inconsistencia en el censo electoral, argumentó Ramírez. El cronograma electoral avanza, aunque persiste la incertidumbre inquietante en cuanto al funcionamiento del mecanismo de transmisión de resultados preliminares, conocido como TREP, en el manejo de la información pertinente. Otra duda se cierne sobre el Consejo Nacional Electoral en la inscripción de la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula del empresario Roberto Contreras en alianza con Libre. El Consejo Nacional Electoral emitió un dictamen espurio para no inscribir a Roberto Contreras, que tiene casi ganada las elecciones de San Pedro Sula, cuestionó Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre. Honduras es uno de 9 países de América Latina con procesos electorales este año y cuya evolución y resultados podrían transformar el rostro geopolítico de la región. La Oficina Local de las Naciones Unidas, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos, organizaciones de sociedad civil y la Iglesia Católica, entre otras entidades, despliegan las primeras acciones de veeduría mientras el país navega entre la pandemia de COVID-19, el anticomunismo discursivo de oficialismo y la esperanza de un cambio de timón tras 12 años del partido de la estrella solitaria en el poder de un empobrecido y devastado país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca y 93.5 en la zona central. Hoy saludo a mis compañeros de HRN. Durante muchos años tuve el honor de dirigir esta estación de radio que hoy cumple 88 años de servirle al pueblo hondureño. Saludos a los compañeros allá en HRN. Voy a hablar, hoy es 1 de noviembre, al terminar hoy en 27 días serán las elecciones. Tengo 3 distinguidos personajes de la vida nacional para que nos digan al iniciar el mes de las elecciones qué visualizan, qué va a pasar, cuál es el futuro de este país. Piénsela, cuando vaya a votar, si quiere que mejoremos, piense su voto.
de andar ahí de que ir a votar por votar, para que el país mejore. Pero qué mejor que mis invitados. Voy a saludar a don Efraín Díaz Arribiaga, que nos ha aceptado estar aquí con nosotros. Un hombre de mucha trayectoria, un hombre muy capaz. Don Efraín, buenos días. Gracias, gracias por invitarme y compartir este foro con Julio Navarro, su siguiente invitado. Don Julio Navarro, gracias Julio, un hombre de mucha capacidad, un catedrático, un sociólogo, un hombre de mucho análisis. Julio Navarro. Julio. Gracias Raúl, un placer estar con don Efraín Díaz Arribiaga. Raúl, recuerdo una vez allá por el 83, bueno, hay un foro, un salón grande, y entonces yo era maestro de ceremonia, entonces presento a la gente, bueno, y por último voy a presentar a Efraín Díaz. Raúl, y lo quedaba viendo yo al hombre. Mira, y era un hombre de esa época mediático, y yo lo quedaba viendo. Cuando vos traes en blanco, y me dice una mujer que está ahí, Efraín. Exactamente, le digo, me había tardado por tal y tal cosa. ¿Cómo se blanquea uno? Y te digo a edad de 25 años. ¿Te bloqueaste ahí? Sí, hombre. Increíble. No, es un placer y Raúl, pareciera que hoy sí hay elecciones. Yo veo a la gente muy entusiasmada, incluso de todos los partidos. Algunos los veo apenados ante esta avalancha de propaganda negativa, ¿va? No creas, hay gente que se avergüenza de que todavía en Honduras tengamos un tipo de campaña de eso. Pero por lo demás, la gente anda movilizada en campañas políticas, andan capacitando gente, andan abordando, andan en visitas personales. O sea, pareciera que las elecciones volvieron a ser novedad en Honduras, y siempre, históricamente, pareciera que la disputa va a ser bipartidista. Sí, quiero saludar también a don Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de ASJ. Lester, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Efraín, profesor Julio Navarro, el licenciado Valladares, también gracias por la invitación. Y lo que dice don Julio, ¿no? Según lo que estamos viendo en algunas encuestas, el nivel de participación va a ser arriba de 65% de la población que está enrolada o que está en el censo, ¿no? Creo que desde los 90s no se va a tener o no se había tenido tan alta participación electoral. Entonces yo creo que eso demuestra también, por un lado, ¿no? La necesidad de cambio que tiene el país, las expectativas que generó esta nueva alianza por el pueblo, y obviamente también una movilización del voto, se puede decir clientelar, ¿no? del Partido Nacional, que en estos momentos yo creo que ya la maquinaria está a todo dar también, como dice don Julio también, ¿no? Entonces creo que sí, en realidad es un nuevo tipo de proceso electoral, mayor participación, obviamente más polarización también, pero esperemos de que todo se lleve a cabo en paz, tranquilidad, de manera transparente, y que no tengamos los problemas que tuvimos en el proceso electoral pasado, ¿no? Muchas gracias de nuevo. Gracias. Me dice aquí Emilio Hasmund. Buenos días. Qué feo está el ambiente, me pone. Don Efraín, ¿qué visualiza? Bueno, mire, Raúl, yo lo que tengo, lo que puedo visualizar es que hay una gran incertidumbre. O sea, antes de las elecciones y después de las elecciones. Es cierto que comparto que hay un nuevo entusiasmo sobre el proceso electoral, pero la intención de voto sigue siendo similar a la que tuvimos en las dos últimas elecciones. Yo creo que a partir del 2009, que para mí es un punto de inflexión en la vida política del país, esos porcentajes de abstención se siguen manteniendo. En 1982 solo tuvimos, al inicio del proceso democrático, de la transición democrática del país, solo había un 20% de abstencionismo en el país. Entonces, eso quiere decir también de que hay un poco de desgano en la gente frente a todo lo que ha pasado. Y yo creo que hay algunas razones
para alguna decepción, ¿no? Sobre todo esto y sobre todo la confianza. O sea, un tema que me parece fundamental es que hay que devolver la confianza en un país donde se ha perdido mucho la confianza y la credibilidad en muchas cosas, en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en la clase política, en la clase empresarial también. Si uno ve los comparativos en América Latina, todos los poderes del Estado, los partidos políticos en Honduras salen tremendamente mal. La única que sale con una aceptación más o menos aceptable es la Iglesia. El resto no. Entonces va a ser una elección muy disputada. Eso es lo que yo creo. Claro, ahora la situación ha cambiado con el tema del acuerdo político, ¿verdad? Entre Libre y Salvador Narrala. Eso ha cambiado totalmente las coordenadas en la elección. Y eso va a ser un factor fundamental para eso. Yo lo único que sí puedo decirle así y a los televidentes es que Honduras no puede continuar el mismo camino. Eso para mí sí es claro, ¿verdad? Yo puedo tener, digamos, decir que tal vez el panorama no luce claro, pero me parece que es fundamental un cambio de dirección del país. Esos 12 años del Partido Nacional no han sido beneficiosos para Honduras. Y la continuación de eso, yo lo he señalado como un fracaso para la nación, que continúe exactamente lo mismo. Y por otro lado, el que gane, es decir, ningún partido político por este sistema electoral que tenemos, este sistema de elección con una mayoría simple, significa que es un gane de partido más que un consenso del país. Y yo creo que el que gane las elecciones tendrá que tener otro estilo de liderazgo. Tiene que hacer un esfuerzo por devolver la esperanza a la nación, tiene que hacer un esfuerzo por devolver la confianza a la nación, tiene que también lograr un gobierno de integración y unidad nacional, porque el país está todavía dividido, enfrentado, ¿verdad? Y lo que creo que necesita Honduras es cómo forjamos la unidad del país, el proceso verdadero de reconciliación de la nación para construir las bases del desarrollo de Honduras. Y yo creo que la construcción de ese futuro de la nación tiene que ser visto desde ese ángulo. Entonces, yo esperaría que las elecciones haya un cambio. Esa es mi expectativa, esa es mi esperanza. Creo que muchos en Honduras, la mayoría creo, esperan que eso se dé. Ojalá que así sea por el bien de la nación. De otra manera, me parece que, contrario a lo que otros puedan pensar, una continuidad de lo mismo no me parece que augure a un buen futuro para Honduras. Ese liderazgo es exactamente el mismo, ¿verdad? O sea, no, aunque lo digan, ¿verdad?, de que es diferente, no hay nada de diferencia. Y eso es lo que creo que tiene que ser. Y creo que usted dijo algo al principio, a la introducción del programa. Yo creo que la gente debe darse cuenta que su voto es importante, que es un poder y que por lo tanto hay no simplemente votar, sino que elegir, y elegir en libertad y sobre todo conscientemente. Eso es lo que yo le puedo decir. Sé que puede ser una elección cerrada, puedo anticipar que eso puede ser cerrada, pero que puede inclinarse quizás a un cambio. Y yo creo que la gente espera un cambio en Honduras, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo como tener una apreciación inicial sobre todo esto. Las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Pero la situación así. Lo que sí coincido con Julio es que efectivamente vamos a tener elecciones. En algún momento había cierta incertidumbre sobre si se iba a realizar este proceso o no. Pero también quiero señalar de que hay unos elementos para mí perturbadores. Por ejemplo, esa propaganda política tiene que ser regulada. O sea, ¿quién es el organismo que regula esa propaganda? O sea, es una propaganda que incita al odio, incita a la división, incita al temor y, ¿por qué no?, eventualmente puede incitar a la violencia. Entonces yo creo que ese tipo de propaganda política no le hace bien al proceso electoral. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que también de alguna manera regularlo,
porque no me parece que está ayudando a un debate de altura en el país, sino que sencillamente es una cuestión visceral, me parece, y yo creo que Honduras no está para eso. Es decir, después de 40 años de transición a la democracia, Honduras necesita otra manera de ver el país, otra visión, otra mirada, ya no estar exactamente anclados en el pasado, sino que ver hacia el futuro. Dice el abogado Antonio Rosa, saludamos al popular Toño Morro. Según El hombre de gracias. Sí, claro. Según Lester, votaría el 65%, equivale a 3,5 millones. El umbral del Partido Nacional es 1.700.000, igual papi presidente. Saludos a Toño allá. Julio. Bueno, Raúl, estas elecciones tienen algo que en Honduras no se habían visto. O sea, que un expresidente del Partido Nacional esté llamando a votar por libre. En Honduras nunca había visto usted que alguien traspasara las fronteras del bipartidismo tradicional. Solo te digo algo, me dice don Ramón aquí, no los miro seguros de que van a ganar sus amigos de oposición, más bien, pero también es amigo, yo es amigo suyo que está en el poder. Me dice don Ramón, no los miro seguros de que van a ganar sus amigos de la oposición, más bien temerosos de la polarización. ¿Quién dice, don? Nuestro amigo Ramón. Ah, ya, el otro elemento ese. Bueno, pero es que eso es cierto, pero ellos son los que están creando precisamente la polarización. Con ese tipo de, no sé, Julio, si tú estarías de acuerdo, o Lester, pero yo creo que los que están generando la polarización son precisamente desde el gobierno y el partido oficialista. Ellos son los que están generando temor, odio, una propaganda realmente no tiene ninguna altura, una propaganda sin ética política. Me parece que ya eso es así. Entonces lo que generan no es la oposición, como señala él, ¿verdad? Sino que sencillamente es desde el propio gobierno y el propio partido de gobierno el que está generando precisamente esa polarización y generando el temor en la gente, ¿verdad? Eso ha sido el arma de siempre. Entonces, después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, no han podido forjar la unidad de la nación. Y eso me parece a mí es la ausencia de un verdadero liderazgo, maduro, patriota, democrático, y eso es lo que Honduras realmente requiere, un cambio fundamental. Yo tengo que señalar eso y decirlo muy claramente, porque me parece que a veces hay una serie de mentiras que se dicen constantemente tratando de engañar a la gente, y yo creo que ya no estamos para eso. Yo creo que el país requiere otra mirada y otra manera de ver la nación. Es decir, eso es lo que yo puedo agregar a lo que... Claro, hay otro elemento, Raúl. Yo no sé si Toñito, el hombre de gracias, está ahí. Dijo un alto dirigente del Partido Nacional que el voto duro del Partido Nacional se va a quedar en casa. Yo creo que don Antonio Rosa es del voto duro del Partido Nacional. Se van a quedar en casa, dice, porque están avergonzados de toda esa campaña que tiene los que controlan los sellos del partido. Y debe ser avergonzado por lo que pasó en el 93, pues, y los resultados que todos conocemos. Porque en eso, la campaña así muy sucia, eso genera más división dentro de la población hondureña, y a estos momentos deberíamos de estar, como dice Efraín, reconstruyendo un poco lo que dice mi amigo Armando Uceda, el tejido social de nuestra sociedad, porque no podemos seguir confrontados. Entonces, confrontarnos en el proceso electoral va a crear dificultades una vez que un partido u otro gane las elecciones. El otro elemento, Raúl, que yo creo que también debíamos de modernizarlo. Las grandes plataformas de Twitter y Facebook e Instagram cerraron a Trump por decir mentiras, hombre. Y aquí los medios de comunicación siguen abriendo sus medios a las mentiras que se dicen por parte de un partido político. Yo creo que no debía haber una reconversión ética. ¿A usted no le parece que en Estados Unidos, donde hay una libertad de prensa transparente y todo eso, esas grandes plataformas le han dicho, ya basta, Trump, de envenenar a la población norteamericana? Y aquí, con todo respeto, los medios deberían de tomar algo así, porque las
las barbaridades que se dicen por televisión en uno u otro sentido, a nivel de propaganda pagada, no debería de ser. A mí me parece que estas elecciones ya hay una tendencia que va a ser difícil de revertir. Lo que debía de preocuparnos a este momento es qué va a pasar un día después, cómo se va a gobernar, cuáles son los factores que vamos a tomar en cuenta para poder reconstruir. Raúl, porque lo que decía Efraín, tenemos desde el 2009 una sociedad confrontada, pero realmente confrontada. ¿Vamos a seguir así nosotros? Y entonces, cuando uno habla de prioridades, dice, vamos a generar empleo, dice Yanni, vamos a generar empleo, vamos a darle 1.500 lempiras a cada persona, etcétera. Eso es importante, pero la confrontación, vamos a hacer algo para bajar ese tipo de confrontación, para llegar a acuerdos, para llegar a consensos y generar políticas públicas o políticas de promoción al sector privado para que puedan recuperar sus empresas. Que recuperar sus empresas implica también recuperar la capacidad de empleo del país, la capacidad tributaria. Fíjense, no hablo de recuperar el país, porque al rato el país va a ser la sumatoria de todo ese tipo de recuperaciones que hagan los pequeños emprendedores, los agricultores, los empresarios de todos los sectores. El país se va a beneficiar, para decirlo en un sentido egoísta como tal. Pero a este momento también debemos de hacer un llamado muy respetuoso. Raúl, las elecciones no son de los partidos políticos, hombre. Y los partidos políticos pelean porque ellos van a poner las reglas, ellos van a poner el monitoreo, van a poner la supervisión, van a poner todo. Las elecciones son del país. Los partidos políticos son inscritos e invitados a participar en ese gran evento democrático que organiza el país, que no lo organizan los partidos como tal, y ahí hemos perdido nosotros visión sobre cuál es el papel del modelo democrático que hemos tenido. A otros que hay que hacerles un llamado respetuoso, los empresarios, hombre, empresarios, por favor, dejen de pensar que el gobierno es para ustedes, que el gobierno debe estar hecho a la medida de ustedes, de intereses sectoriales de una parte del empresario o de otro. También quítense de la cabeza eso. Hay empresarios que están, pero no duermen porque dicen que va a perder Afura, que no se imaginan otro espacio empresarial fuera de las reglas que les ha puesto este gobierno. Por favor, empresarios, ustedes son más eternos que HRN con 88 años y todavía tienen miedo al proceso democrático que tenga el país. Aquí han pasado distintos gobiernos y el sector empresarial que compite y que trabaja con reglas claras no ha desaparecido. Ahora se pone en riesgo a que el sector empresarial, que ha sido tributario de los gobiernos, pues, o sea, que ha creído que el gobierno debe crearle condiciones exageradas. Pero no, yo creo que el país necesita, como decía Saint-Simon, necesitamos una élite que gobierne. Dice, ¿quiénes deben de ser? Empresarios intelectuales. Los empresarios generan riqueza, los intelectuales generan ideas, generan ciencia. Esa debe ser la alianza. Pero decía Saint-Simon, hay abajo otros grupos sociales que necesitamos reproducirlos. Y eso necesitamos reproducirlos en base al sentido común, decía él. Entonces, empresarios, ustedes necesitan que se reproduzcan los consumidores. Hombre, sin consumidores no van a hacer nada. Los niveles de competencia hoy son más graves. Entonces debe haber una reflexión sobre eso. Quítense ese miedo, hombre, ese miedo que tienen de que si desaparece este gobierno van a desaparecer ustedes como empresarios. Naturalmente, después de quien gane, debe haber un reencuentro de los sectores políticos y económicos de Honduras, tanto gremiales destruidos, gremiales sobrevivientes pero sin ningún peso, para poder definir políticas a largo plazo con compromisos partidarios independientemente. Pero ahí yo creo que estas son las últimas elecciones sin segunda vuelta. Sí, porque claro. Ese es otro de los grandes acuerdos para quitar los miedos. Que la derecha tenga la oportunidad en una segunda vuelta reunificarse.
o que los sí, sectores sí. progresistas tengan otra, ¿va? Así O es, que sí, los estoy de sectores acuerdo. indignados, porque yo he creído que en Honduras no hay derecha ni hay izquierda en este momento. Hay gente indignada y hay No, unos que les molesta y- de que haya y- población indignada que quiera ir a votar para sacarlos del poder. Es normal. Yo creo que las reglas deben de irse modificando. Yo siempre he creído grosero que viene un productor de energía eléctrica y vende 100 megas. Le pagan por 100 megas a él. Y la ENE viene y distribuye 64 megas. Y paga 100. Y ese que vende los 100 no corre ningún riesgo. no, así es. Y ese que vende los 100 megas, ¿qué sería de él sin líneas de transmisión? ¿Sabes lo que tú estás describiendo es esto? ¿Y qué es lo que pasa con el sector privado actualmente? Y digo, un sector privado privilegiado, Así es. ¿verdad? Ese al que tú te estás refiriendo, porque el país requiere una reforma económica, pero para el sector de la pequeña y mediana empresa, Claro. que son los que realmente generan riqueza, generan empleo en el país. Entonces, hacia ellos tienen que seguir. Claro, ellos han sido los grandes beneficiarios de esto, son los grandes ganadores en el sector energético, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su mentalidad? Que son los que lideran el miedo ahorita. No, por eso digo. Entonces, ¿cuál ha sido su actitud? Y la actitud de este gobierno respecto a eso es privatizar las ganancias y socializar los riesgos y las pérdidas sociales en el país. Eso es lo que hace. La ENE es un ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los Claro. que pagamos el costo de eso? Nosotros, los consumidores. Y eso es muy claro, y eso es cierto en energía, como es cierto en transporte, como es cierto en distintos sectores, en la banca mismo. Entonces, yo creo que esa es otra visión. Entonces, el problema de ellos también es que no creen en la competencia, no creen en la economía de mercado tampoco. Aunque Claro. digan que son realmente, no creen en eso, ni en el capitalismo moderno tampoco. Entonces, Raúl, para terminar, Entonces, esa es una si gran arreglamos realidad. la ENE, le vamos a bajar los precios a la energía. Y eso va a volver que el empresario sea más competitivo. Porque mira, ahorita realmente hay una cierta extorsión de un sector empresarial al resto del empresario a través de esos contratos de energía privilegiados que han tenido. Solo en Honduras es el Congreso Nacional el que hace subasta de energía. Solo en Honduras. Sí se dice que el Congreso es creado para legislar, ¿va? Pero en Honduras es el Congreso el que subasta energía eléctrica. Raúl, tenemos que cambiar eso, hombre, y volver condiciones más o menos iguales de competencia a todos los sectores. Entonces yo termino esta primera parte diciendo, nosotros tenemos problemas económicos que resolver, pero el gran problema que tenemos que recuperar es la confraternidad dentro de la diversidad que siempre hemos tenido, pero que nunca hemos estado tan peleados y confrontados como ahora. Por eso es que ofende ese tipo de campaña mentirosa, descalificadora, que más que ayudar a que el hondureño se reencuentre entre sí, permite mayor división. Lester, creo que lo tenemos allá. Gracias, don Julio. Mire, yo creo que yo tengo una teoría, puede sonar un poco loca, pero eh, en las elecciones primarias hubo 200,000 votos en blanco del Partido Nacional, ¿no? Es decir, se contabilizaron 200,000 votos que no le fueron a ninguno de los movimientos, ¿no? Yo creo que esa campaña está dirigida a ese voto en blanco nacionalista, ese voto que necesitan ahora mismo que vaya y se movilice las urnas, ¿no? Esa campaña de miedo que tienen, obviamente, ¿no? Es muy parecida a la campaña de los republicanos con Trump en el proceso pasado que tuvieron ellos también. Pero también, si ustedes analizan ese paralelismo, esa campaña de Trump también estaba dirigida al voto conservador, a ese voto que todavía no había llegado a la urna y que lo querían movilizar, ¿no? Y movilizó mucho de ese voto, incluso hasta voto latino también, porque tenían miedo, ¿no? En Miami, en el sur de Florida,
ese voto cubano, voto venezolano, voto de muchos latinoamericanos que salieron de sus países por problemas en su calidad de vida, ¿no? Eh, estaba dirigido, ¿no? Claramente a movilizarlo. Yo creo que ese voto aquí en el Partido Nacional, esos 200.000 votantes, para ahí está dirigida esa campaña de miedo que están eh, introduciendo y que ya creo que han generado mucha antipatía en el resto de nosotros. ¿Por qué digo, por qué planteo esa teoría? Bueno, porque sabemos, ¿verdad?, de que la mayor parte al menos la mitad del votante del electorado es joven, ¿no? Menos de que, por decirlo, 40 años, no vivieron realmente ni la Guerra Fría ni las dictaduras de los 70s, no vivieron el proceso de democratización de los 80s, es decir, no tienen realmente un concepto de experiencia de lo que es realmente una situación del comunismo que posiblemente don Julio, don Efraín, incluso mi persona, los conocimos, ¿no? Y vivimos conociendo lo que pasó en Nicaragua, conociendo lo que pasó en El Salvador, las guerras civiles también de Guatemala. Y creo que en ese sentido me parece que esa campaña está dirigida a ese tipo de votante. Con el tema de la reconciliación que habla don Julio, miren, justamente ese es un tema que a mí me ha llamado la atención, porque cuando hablamos de confianza, pensamos muchas veces en que eso se produce del día a la mañana y es sumamente difícil producir confianza cuando se ha desconstruido, ¿no?, el tejido social. ¿Y qué dicen los estudios, las encuestas, por ejemplo, y los diferentes estudios también en materia de, se puede decir, capital social? Que un elemento de la confianza que produce desconfianza en nuestros países, especialmente en América Latina, es la desigualdad social. Es decir, al momento en que uno tiene sociedades que reconocen a la persona como tal, que le brindan educación como tal, salud como tal, seguridad, sin importar edad, nivel social, partido político, que es un trato universal de parte del Estado, entonces la población aprende a que las instituciones responden y por ende confían en ellas, ¿no? Entonces yo creo que un tema que va a ser muy importante de cualquier nuevo gobierno, como parte de esa ecuación del cambio que se quiere producir, es buscar maneras de tener mayor igualdad en el trato al ciudadano. Y eso tiene que ver con la aplicación de la justicia. Eso tiene que ver, como ustedes decían, también en la economía y cómo la economía funciona para toda la población y no se lleva a una concentración de la riqueza. Y eso también tiene que ver con esa visión que muchas veces suele suceder en Honduras, y es que el que gana un proceso electoral, especialmente a nivel presidencial, se lleva el botín, ¿no? Y yo creo que esa manera de actuar de manera, se puede decir, muy selectiva, eh, tiene que cambiar, ¿no? Es decir, ese es uno de los pilares que tiene que tener cualquier nuevo gobierno, tener una visión más igualitaria de la sociedad, más plural, como decía don Julio, pero además de eso, reconocer a aquellas personas que han estado por muchos años excluidas, ¿no? Y aquí hablamos, ¿no?, de los jóvenes, de las mujeres, de grupos étnicos. Yo creo que algo que tiene, ¿no? Y hablando de escenarios, ¿no? Algo que puede llegar a tener esta alianza por el pueblo es esa sensación de que puede cambiar el país, pero la puede cambiar solamente si tiene la concertación de todos los sectores del país, ¿no? Hoy en día ya lo estamos viendo cada vez más de que los gobiernos, el poder ejecutivo, no tiene el poder como tenía hace 30, 40 años y necesita del concierto de muchos de los sectores, ¿no? Y si esos cambios no se producen, y aquí es donde mi preocupación está, además del hecho de cómo formar un gobierno a través de una alianza, sabiendo de que nuestras cultura no está diseñada para colaborar en términos políticos, el hecho es que si no podemos lograr ese cambio que la población anhela, especialmente esos grandes sectores de jóvenes excluidos, urbanos, el problema es que se le va a dar en bandeja la próxima victoria electoral a la derecha, ¿no? Y una derecha mucho más conservadora también, una derecha mucho más consolidada en su planteamiento. Y esa es la preocupación que yo tengo, es decir, que si no se puede producir, al menos no, encaminar el cambio
desde un punto de vista más concertado, más igualitario, lo que estaría sucediendo, y esto lo estamos viendo de nuevo también en la comparación que estoy haciendo con los Estados Unidos, es que regresaría, ¿no?, una derecha mucho más agresiva, mucho más reivindicatoria, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que hay que analizarlo también. Es decir, este nuevo gobierno tiene que producir cambios lo más pronto posible. Creo que debería tener un plan de los primeros 100 días. El tema energético, sin duda alguna, es un tema fundamental. La reconstrucción del Valle de Sula. Sabemos que todavía estamos muy vulnerables al problema del cambio climático en esa zona. También en las cuencas río arriba de toda esa zona. También el Bajo Aguán, que siempre ha sido un foco de conflictividad. Y obviamente trabajar en el desarrollo de las comunidades a nivel urbano, ¿no? Cada vez más vemos una problemática urbana en torno a los niveles de desarrollo que tienen nuestras ciudades, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se vaya pensando también en un plan de 100 días, más allá de un plan de gobierno, también un plan de 100 días que pueda atender estos asuntos. El tema también de cómo se va, se puede decir, financiar este nuevo gobierno va a ser un gran reto, porque algo que es importante entender, muchos de estos fideicomisos son por 30 años, ¿no? Quisiéramos realmente que el gran sector empresarial recapacitara y no viera que la sociedad hondureña es diferente, ¿no?, a la sociedad que teníamos hace 30, 40 años. Sin embargo, muchos de estos contratos son de largo plazo, ¿no? Habrá que analizar también cómo se pueden revisar estos contratos, cómo mantener un sistema o un mercado competitivo en materia de energía, cómo tener una buena regulación del Estado fuera ya de los intereses privados y políticos también. Y obviamente creo que el gran elemento que también se debería trabajar sería la educación y la salud, ¿no? Que en estos momentos hemos estado muy, muy mal con el tema de la pandemia, más de 2 millones de niños fuera del sistema educativo, y eso tiene un impacto enorme, ¿no?, en toda la calidad de vida y en la sociedad hondureña. Entonces yo creo que es importante, como dicen ustedes también, ir pensando más allá de los escenarios electorales. Sabemos de que ahora mismo, a un mes, todo el mundo está muy a la expectativa del proceso, pero yo creo que también dentro de los equipos técnicos que tienen estos partidos políticos deben ya estar trabajando un plan de 100 días para lograr la legitimidad, ¿no? Porque hoy en día, y eso con eso quiero terminar, la legitimidad no solamente la da el voto, ¿no? No solamente la está dando el voto, sabemos eso, y tienen que ganarse la legitimidad lo más pronto posible, más allá de lo que el voto le delega a esas autoridades electas, ¿no? Voy a hacer una pausa para luego preguntarles. Dice Kelvin Aguirre, que es nacionalista y está al frente del Consejo Nacional Electoral, que todo está listo para el día de las elecciones. Otros hablan de que el cronograma electoral está retrasado. Les voy a preguntar a mis invitados qué tendencias marcan para ellos las encuestas que se han dicho últimamente. Ya no se pueden dar encuestas, la ley lo prohíbe. Y al menos 900.000 identidades siguen sin entregarse en ese desastroso registro nacional de las personas, y ese fracasado proyecto Identifícate que Richard Barat del PNUD estuvo al frente ha sido un desastre. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no inscribe a Roberto Contreras? Ya vamos a poner a Mel. Poneme a Mel ahí antes en el Twitter para ir a la pausa, para que después comenten. Está molesto Mel. No le inscriben a Roberto Pollo Loco Contreras. No lo inscriben. El pueblo está indignado contra el Consejo Nacional Electoral. No inscribir a Roberto Contreras es destruir y traicionar el proceso electoral. El Partido Libre hace un llamado a iniciar una serie de protestas hasta lograr la inscripción, dice Mel Zelaya. El silencio es cómplice. Xiomara Castro de Zelaya, @Salvador Presidente, el Pinu también pone Mel ahí en su Twitter. Una pausa y luego mis invitados me comentan de estos y otros temas a 27 días de las elecciones. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su decepción porque Rusia y China
básicamente no han aparecido cuando se trataba de adoptar compromisos sobre el clima en la cumbre del G20. Hay una razón por la que la gente debería estar decepcionada con eso. Me decepcionó a mí mismo, pero lo que sí hicimos fue llegar a acuerdos importantes aquí, declaró en una conferencia de prensa en Roma y agregó que Estados Unidos se enfocará en lo que no está haciendo China, lo que no está haciendo Rusia y lo que no está haciendo Arabia Saudita. Por otra parte, Biden defendió que la cumbre del G20 demostró el poder de Estados Unidos cuando se compromete. El G20 obtuvo resultados tangibles sobre clima, pandemia y economía, agregó el sucesor de Donald Trump en la Casa Blanca, que vio cómo las naciones desarrolladas aprobaban una reforma de la fiscalidad internacional impulsada por Biden. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Aquí me escribe, aquí está el licenciado Jorge Vallecillo. Buenos días, Raúl. He observado que Tito Asfura está solo, no miro a Mauricio Oliva. Creo que está descontento por el fraude que le hicieron, o sea que en la campaña solo lo miro con David y termine de contar. Pregúntele por favor a sus expositores también qué piensan de eso. Primero, antes bueno, ¿qué piensa esto que dice el licenciado Vallecillo? Bueno, en realidad que uno pensaría que Asfura está solo, o sea, pero tiene el respaldo de una parte del partido. Eso es que uno no sabe realmente de eso, ¿no? Uno no puede asegurar de que eso es así. Claro, evidentemente Oliva está ausente de eso, ¿verdad? Porque se entiende de que Asfura es el candidato del oficialismo. Y el oficialismo en las elecciones del Partido Nacional, en las internas, hubo realmente una serie de irregularidades, pero que como todo dentro de ese partido, como que se guardaron al silencio a eso. Y entonces me parece que la actitud de muchos es no meterse a eso. Entonces yo siento, y yo lo puedo decir, que contrario a lo que muchos piensan, Asfura no es un buen candidato. Yo sinceramente pienso de que no es lo mismo ser un alcalde de Tegucigalpa que ser presidente de la República. Son dos cosas diferentes. Y además tampoco es que podemos decir que en una década se transformó Tegucigalpa. En puentes sí, pero los problemas fundamentales de la ciudad continúan presentes, la falta de un transporte público eficiente, el problema del agua, el problema de la marginalidad urbana. Entonces, y uno quieren convencernos de que va a ser diferente y que van a hacer otro tipo de gobierno, y pienso que no. Yo sinceramente no pienso que es una buena opción para el Partido Nacional, pero el Partido Nacional insiste en eso porque esa es la continuidad del gobierno actual, y eso es lo que no quieren cambiar. Esa es mi visión, pues, respecto a eso. ¿Verdad? Yo así pienso. Julio. Raúl, ¿recordás 1971? Zúñiga era el gran líder, ¿va? En la convención apareció Monchito Cruz. Sí. ¿Cómo terminó Monchito? Sabemos. En el 2001, Cosenza apareció cuidándole el puesto a don Ricardo Maduro. Y ahora pusieron a Tito de bateador emergente para cuidar algún puesto. ¿Qué país este? Villeda le cuidó a Elvin. También. ¿En qué terminó eso? Aquí todo me puede. Sí. ¿En qué terminó eso? Entonces ahí lo pusieron al hombre, mira. Y al final yo creo que va a quedar porque los otros espacios de crisis no han dado lugar al relevo que pensaban. Y yo creo que cometieron otro error en ese sentido. Mire, nunca un partido político había humillado al presidente del Congreso Nacional. Y el Partido Nacional, su cúpula, humilló a Oliva.
lo humilló que lo barrió. lo barrió y lo sacó. ¿Va? Entonces, ¿por qué siempre se piensa en los equilibrios? Pero fíjate, uno habla de los equilibrios políticos, pero y aquí no estamos hablando de equilibrios políticos, sino de otros intereses de carácter económico, de mafias que controlan los partidos políticos. Raúl, ahorita, mira, hay una lucha encarnizada en las cúpulas del Partido Nacional, como también lo hay del sector empresarial, que está confundido. Por ejemplo, mira, todo eso que generó el problema de Talanga, mucha gente en el Partido Nacional, ligados a David Chávez, consideran que es un golpe contra ellos, que es un golpe porque han demostrado demasiado hegemonismo al interior del Partido Nacional, en el sentido que ellos van a heredar los sellos del partido como tal. Entonces eso trae confrontación. Por eso no es gratuito que Castillo diga que los viejos se van a quedar, que el voto duro se va a quedar en su casa, que puedan ser esos 200,000 que decía Lester, que también se vayan a quedar en su casa. Entonces, esas divisiones al interior del Partido Nacional es que muestran confusión. Yo creo que el Partido Nacional está haciendo cuentas que ya perdió las elecciones. ¿Por qué? Mira, si uno va a los pueblos, Raúl, los diputados del Partido Nacional andan trabajando cada quien por su lado, cómo se salva, incluso confrontados entre ellos. Cuando la mayor tradición de voto plancha en Honduras ha sido del Partido Nacional. Y el otro elemento, que puede pasar lo del 93, que en el 93 al final mucha dirigencia del Partido Nacional se quedó con el dinero y no lo arriesgó en las elecciones. En aquel tiempo, ¿cómo se invertía el dinero en elecciones? Comprando tarjetas de identidad. Buena cantidad de tarjetas de identidad que ya quedaron en una bodega del Barque. Entonces yo creo que algunos sectores también están viendo eso. ¿Voy a gastar el dinero? Raúl, hay departamentos que está barrido realmente el Partido Nacional como tal, que ha dejado de ser hasta tercera fuerza, porque hay un conglomerado de gente, incluido del Partido Nacional, que no están de acuerdo con la conducción que hay. Entonces el Partido Nacional, la dirigencia, debe andar viendo más bien cómo sobrevive sus sellos partidarios después del 28. Por eso que yo vuelvo al problema. Ya el problema no es tanto quién va a ganar las elecciones, cómo se va a gobernar. Porque no se puede comenzar a gobernar confrontando, improvisando, con ocurrencias, sino que debe haber un acuerdo nacional de cómo integrar lo mejor que tengamos nosotros en Honduras en función de recuperar el país. Porque si vamos a seguir... Bueno, que ahí estás diciendo que ya la alianza ganó, pues. Seguir multiplicando las cosas, yo creo que no... Yo le llamo a eso de la necesidad de un nuevo pacto social para Honduras. O sea, una agenda mínima de consenso del país que permita establecer las bases de cuáles son las reformas más fundamentales que Honduras necesita. La reforma económica, la reforma social, la reforma ambiental, las reformas políticas necesarias. Tú señalabas muy bien el tema, por ejemplo, de la segunda vuelta, ¿verdad? Que el Partido Nacional lo ha visto como que eso era algo que que nunca iban a volver al poder, lo cual eso no es cierto, ¿verdad? Es una apreciación equivocada desde mi punto de vista, pero así la visualizaron y por eso se opusieron férreamente a que eso se pudiera dar. Y entonces, claro, el tema es que el gobierno, y yo también coincido contigo, y yo por eso lo dije al principio, de que para mí fundamental es no solamente de cómo se van a realizar las elecciones, sino lo que viene después. Y la necesidad de un nuevo liderazgo, un nuevo estilo de gobierno. O sea, que permita que gobiernen para todos, no para un grupo determinado. Porque eso es lo que ha pasado también en Honduras, a lo largo de la historia, ¿verdad? Que son gobiernos que no han gobernado para la mayoría, sino que para una minoría económica, política. Yo creo que Honduras necesita precisamente, como Lester lo señalaba, me parece correcto, el tema de la desigualdad, ¿verdad? Como un tema central de la sociedad, en lo social, en lo económico. Entonces, reconstruir el país es fundamental, o sea, y con esa visión de desarrollo. Entonces, por eso es una lástima
que la propaganda política y las posiciones de los partidos no tengan la altura necesaria para poder ofrecer una esperanza al pueblo hondureño. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo esperaría que el nuevo gobierno va a haber un cambio, pero que se logre un gobierno de integración nacional que pueda precisamente forjar esa unidad del país y también la reconciliación, que tú también lo decías, y yo lo señalo con bastante insistencia. El país ya no puede seguir dividido de la manera como estamos haciendo. Entonces, 12 años de gobierno ha contribuido precisamente a todavía que la sociedad continúe polarizada, porque no ha habido la capacidad de forjar el país y construir el país. Y eso me parece que eso. Así es que yo digo que la oposición, en este caso, la alianza, como se llame, o el grupo que lidera, en este caso ya doña Xiomara, si ganan tienen un enorme reto para el país, ¿verdad? Un enorme reto que creo que requerirá, para mí, tolerancia, requerirá una nueva visión, no revivir el pasado, sino que realmente plantear el futuro del país. Me parece que eso es lo que yo creo que nosotros en Honduras necesitamos. ¿Cómo devolvemos esa confianza? Yo sigo insistiendo que la confianza, devolver la esperanza es también, Raúl. Es decir, la esperanza de que sí el país tiene un futuro, ¿verdad? Entonces yo digo, tenemos que ponerlo de esa manera. Y eso es lo que más yo siento cuando uno habla con la gente, o sea, que toda la gente no siente que esas cosas se van a dar y que puede darse lo mismo, y yo creo que eso hay que, de alguna manera, para mí la oposición, y yo se lo había planteado a Salvador y a otra gente, que era importante generar esperanza en la gente, de que ese cambio que viene es la esperanza del país y que ellos son capaces de poderla concretar. Eso yo digo que es fundamental en este momento, frente a antes de las elecciones, pero más fundamental el después de lo que viene. Lester. Miren, yo creo que hay un tema también muy importante dentro de esa conversación que estamos teniendo, y es que hay diferentes escenarios, ¿no? Hay un escenario donde posiblemente haya un conflicto muy fuerte, un resultado muy estrecho, un CNE que se convierte en incapaz de realmente tener un mensaje claro sobre quién logró ser el vencedor de la contienda electoral, a nivel presidencial especialmente, y todo lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, ¿no? Es decir, la necesidad de tener una concertación, la necesidad de tener ¿no? una revisión de cómo el Estado está organizado, cómo se relaciona con la sociedad y con los sectores productivos también, ¿no? Y todo esto, para algunos sectores políticos, para algunos actores políticos, se desemboca en un proceso de una constituyente, ¿no? Yo creo que eso es importante también ponerlo en la mesa, es importante hablarlo también y es importante explicarlo, ¿no? Porque si hay algo que le genera pavor a sectores empresariales, al menos los cuales que he tenido la oportunidad de conversar, es un proceso de una constituyente donde se haga un Estado a la medida de intereses particulares o ideologías políticas particulares, ¿no? Creo que eso es algo que sí hay que alertar. Creo que un proceso de una constituyente para resolver un problema de la distribución del poder político, que por ahí me parece que va a ir un proceso de constituyente, si se hace de esa manera, se tiene que revisar procesos como el que se está dando en Chile, por ejemplo, en este momento, ¿no? No hacer una constituyente simplemente por no, reestructurar o rediseñar un Estado en función a un planteamiento o a un proyecto político particular, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que llamar la atención, hay que hablarlo. Creo que es una válvula de escape para muchos políticos, incluso para políticos como el doctor Mauricio Oliva, que
como ustedes comentaron anteriormente, ha sido relegado, ¿no? Creo que le va a dar vida a muchos políticos, pero además de eso, yo creo que parte de la, se puede decir, negociación que se va a dar es buscar cierto nivel de impunidad. Y esos son los temas que creo que hay que hablarlos, hay que mencionarlos, ¿no? Es decir, si es todo lo que estamos hablando, todas estas conflictividades, todas estas luchas por poder, eh, nos llevan, ¿no?, a un proceso de constituyente, creo que hay que delimitar qué es lo que se puede desarrollar y tratar y diseñar en este proceso de constituyente, pero qué son los temas inadmisibles, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Un tema que debe ser inadmisible es la impunidad. No se le debe dar amnistía a ningún corrupto, ni a ningún político vinculado con el narcotráfico, ninguna persona que también ha cometido violaciones de derechos humanos. Creo de que también, si este es el camino que toma el país a partir de la voluntad, ¿no? Porque un proceso de constituyente tiene que partir de un plebiscito también, no simplemente es el anhelo de un partido político o de un ideólogo político, ¿no? Creo que eso es muy importante, consultar al pueblo sobre la necesidad y la pertinencia de un proceso constituyente, porque si no vamos a volver a repetir el mismo error que se repitió con la reelección presidencial, ¿no? Un proceso constituyente sin legitimidad, un proceso constituyente con mucho, se puede decir, antipatía de la ciudadanía, y un proceso constituyente impuesto desde arriba, ¿no? Y yo creo de que si vamos a revisar, y yo sé que don Efraín, don Julio, que estuvieron en los procesos constituyentes de los 80s, reconocen, ¿no?, se puede decir, las lecciones aprendidas de ese proceso, lo que se puede repetir, lo que no se debe repetir, el nivel de democratización que necesitamos tener, porque en aquel proceso constituyente era básicamente buscar institucionalizar una democracia electoral, ¿no? Hoy ya esa democracia electoral está institucionalizada y lo que necesitamos más bien es un proceso de constituyente, en todo caso, si se llega a tener, que venga a separar los poderes del Estado definitivamente, que no haya cooptación de actores externos en la impartición de justicia, cuando se quiere hablar también de seguridad jurídica, que es algo que también le preocupa mucho a los empresarios, pero también un proceso constituyente que venga desde la base, ¿no?, que sea orgánico, que eso es algo también que Honduras no tuvimos en el 80, y que yo creo que esa es una manera de también resolver estos grandes problemas de desigualdad que tenemos, de desconfianza. Cabe aclarar que un proceso constituyente no va a resolver la pobreza, no va a resolver los grandes problemas estructurales que tenemos. Sin embargo, me parece de que todo se encamina, ¿no?, a tener este proceso, porque la manera como está diseñado ahora el sistema electoral, la manera como se está distribuyendo el poder político, genera muchas tensiones y muchos conflictos, ¿no? Entonces, creo que es algo que se debe hablar también. Eh, un proceso de constituyente no debe poner en suspenso la acción del gobierno, es decir, se tiene que seguir implementando políticas públicas, se tiene que seguir implementando un plan de gobierno, se tiene que hacer realmente las grandes decisiones en sectores importantes del país que necesitan atención en este momento, y por eso yo también creo que en ese sentido se tiene que hacer un trabajo muy concertado de nuevo, ¿no? No es únicamente cumplir un capricho político, sino realmente ver cómo, ¿no?, todo se puede hacer de manera coordinada e integral y con la legitimidad de la ciudadanía, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental porque, no, yo creo que don Efraín y don Julio y el licenciado Valladares coinciden, ¿no?, de que el tema de la constituyente es un tema de negociación en la mesa también. Raúl, un poco lo que dice Lester. En el 80, la constituyente era una necesidad nacional. Sí, correcto. Sentida por todo mundo. Había, eso es lo que yo decía, Julio, y las palabras de Lester, o sea, con el tema de la constituyente. Yo creo que por eso es fundamental eso que tú estás diciendo. Yo por eso digo que el nuevo gobierno tiene que crear una atmósfera en el país, un ambiente de unidad, claro, ¿verdad? Y de consenso nacional. Por eso yo digo, un nuevo pacto social. Y si ese pacto social nos lleva a la constituyente, pues correcto, ahí estoy de acuerdo. Y que tiene que ser un proceso, pero ¿verdad? Efraín, una constituyente inmediatamente planteada después de las elecciones es continuar la confrontación. Sí, exactamente, estoy totalmente Hoy de acuerdo. La constituyente confronta, con razón o sin razón, ¿va? Sí. Algunos creen que en esa constituyente está su decálogo y que no hay que borrarlo porque ahí está su acróstico.
y Sí. que no hay que tocarlo, y otros consideran que no. Entonces, mira, hablar de constituyente, una vez que Libre gane las elecciones, es seguir la confrontación. Así es. Entonces, una constituyente solo puede venir, como decía Lester y de Efraín, resultado de un acuerdo interno de consultas a nivel de todo el país y establecer los Sí, límites. es que eso es Pero la constituyente como bandera de un partido político ganador como tal, a mí no me parece saludable para el país. Estoy de acuerdo, sí, porque es como digo, el uyuyuy, ¿verdad? Exacto. O sea, el uyuyuy igual que el comunismo. Sí. O sea, eso es lo que tenemos que... Mel quiere la constituyente, dicen. Uy, Sí, dice, sí, entonces eso como gana Xiomara y al bien día dice siguiente Julio, pone es la constituyente. justificado o no justificado ese temor, pero lo tienen o lo quieren crear también, ¿verdad? Claro. Entonces yo digo que por eso ese proceso también, Lester, tiene que ir es decir, tiene que ser un resultado de todo un proceso, de un estilo diferente y sobre todo de unos consensos. Como tú decías, en los 80 era claro que lo que teníamos que era ir hacia una democracia después de casi gobiernos militares, de manera directa o indirecta, Así es. que teníamos. Entonces era un paso importante y era otro ambiente, digamos, en el país. Ahora es otro contexto. Y lo que tenemos es precisamente que generar ese consenso, que no existe, ¿verdad? O está muy débil. Y creo que esa es la gran tarea que el nuevo gobierno tiene que plantearse. Sí, antes de la pausa voy a leer lo que dice la gente. Alejandro Díaz me dice, solo videntes tenés invitados hoy, saben el futuro ya. Lo único que te puedo decir es que ellos hablan de como si ya pasaron las elecciones. Ya están hablando de la constituyente de Libre. Las elecciones son el 28 y ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal hablan de constituyente. Lástima que nadie del Partido Liberal o el Partido Nacional llaman ahí porque ahí solo Libre. Venga, todavía hay tiempo. Ese es Alejandro Díaz. Alejandro Díaz. Aquí está Kilber. Venga, el líder, todavía hay tiempo, llegue rápido. Está Kilber Bertrán. Un analista es alguien que analiza la realidad política de forma ecuánime, no sesgando, como los dos que tenés acompañándote hoy. Falta representación del Partido Nacional. Aclaro que invité gente que tiene alguna afiliación al Partido Nacional, pero no vinieron. Aquí ve... Y aquí me manda un Kilber, dice, me pregunto por qué los medios de comunicación llaman analistas políticos a personas que son realmente activistas de un partido político. Un ejemplo es Julio Navarro. Excelente que lo inviten, pero presentarlo como que es un activista de Libre. ¿Sos de Libre, activista de Libre vos? Kilbe es un buen olimpista, lástima que ha equivocado el camino, Kilbe. Vuelva al Olimpia, Kilbe. Ahí usted desempeñaba muy bien. Bueno, la abogada Leonel Núñez me dice, es un programa que solo hablan de un supuesto del Partido Nacional. Creo que el abogado Julio Navarro nos dice que el verdadero enemigo del Partido Liberal es Libre y que la estrategia de Mel es de destruir al Partido Liberal. Se ha estado realizando. Negar que los cachurecos están unidos a nivel presidencial es no ser objetivo. La lucha está en el Congreso Nacional por parte de todos los partidos políticos, pero la campaña de odio le empezó Libre y hoy ambos están en esa lucha de dar miedo. Libre y Nacional. El abogado Leonel Núñez le saluda a sus distinguidos invitados. Me dice Juan Ramón Rivera, buenos días Raúl, excelentes panelistas. Opiniones de ciudadanos los tres que orientan al elector. Felicitaciones para todo el pueblo que decide, viene el cambio, el momento de hacer un gobierno de integración con los honestos, capaces y con amor al país, dice don Juan Ramón Rivera. La derecha y la izquierda no son maquila hondureña, sino son bloques internacionales que reciben asesoría hasta financiamiento. Con Libre y cachureco simple y sencillamente la nación va a seguir perdiendo. Parte de lo que dice los televidentes. Una pausa, continuamos. Interesante la polarización, ¿no? Respetable todo. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ni a la crisis económica y humanitaria de la autocracia en la... Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
Buenos días, licenciado. El problema más serio de Honduras, según mi criterio, es la institucionalidad débil que siempre hemos tenido y hoy puesta al servicio de la criminalidad. Esto genera una serie de consecuencias como la corrupción, el desempleo, caravanas migrantes, mala economía por la falta de inversión, débil democracia. Atentamente el abogado Carlos Chactur. Comentarios sobre lo que ha dicho la gente también. Es importante que ustedes me digan al ver estos mensajes de la gente. Bueno, yo creo que hay mensajes sensatos, prudentes de la gente. Creo que eso refleja, me parece a mí, lo que la mayoría de la gente podría esperar que el país fuera. Claro, hay otros que naturalmente ya tienen sesgo, pues, ¿verdad? Que no son capaces de distinguir un análisis tal como es y que se perfilan como personas que son beneficiarias del status quo y que por lo tanto les conviene que esto continúe. Mientras tanto, pero los intereses de ellos no son los intereses de la nación. Y nosotros aquí, creo, yo al menos escuché a Julio, a Lester, usted mismo, nosotros lo que estamos tratando aquí es precisamente de los intereses de la nación, ¿verdad? Que lo que queremos realmente es que Honduras cambie. Ahora, que 12 años de gobierno del Partido Nacional nos hayan dado la situación de crisis y de problemas que vive el país, bueno, pero esos son los hechos ahí. Nosotros no estamos inventando nada. O sea, los problemas están ahí, el tema de la corrupción, la impunidad. O sea, ¿qué uno puede decir si eso es lo que ha sucedido? Entonces, nosotros no venimos, yo al menos no vengo a defender a ninguna corriente determinada, ¿verdad? Lo que trato de expresarle a los televidentes y al pueblo hondureño es lo que yo quiero para mi país. Y creo que ese es el ánimo que nos da a nosotros. Lo que sí tengo claro, y yo no puedo en eso ser, y no es porque no sea objetivo, es que Honduras necesita un cambio. Y que no puede continuar con estos 12 años de desgobierno para la nación. O sea, eso es lo que yo digo, Raúl, y que yo quiero un futuro para Honduras, para los jóvenes de Honduras. Ya seguramente ya no me tocará a mí, ¿verdad? Pero yo anhelo de que Honduras cambie y ojalá que los líderes políticos, empresariales, también, que aquí se ha tocado, que es un tema que no siempre se ataca, pero ellos tienen una gran responsabilidad en lo que pasa y no pasa en Honduras. Entonces, si no cambia esa mentalidad, esa actitud, vamos a seguir exactamente en lo mismo. Y si vamos a modernizar la sociedad, tenemos que modernizar la economía, con otra visión, no una visión de un modelo concentrador, desigual, que no conduce realmente al bienestar de la mayoría de los hondureños. Entonces, yo creo que eso es lo que yo pienso de lo que se plantea, pero usted puede ver en algunas de las intervenciones el grado de polarización que aquí hemos dicho, división y sectarismo político, que esa es otra cosa. El que disiente es mi enemigo, ¿verdad? Es decir, y es el que tengo que descalificar. Y esa no es la actitud democrática, pues. Entonces, yo creo que puede haber debate y tolerancia entre demócratas, pero los que no son demócratas no pueden aceptar el disenso y la forma de pensar diferente. Y eso es esencialmente lo que está implícito en algunas de estas intervenciones. No en todas, por supuesto, por eso hice la diferenciación. Lester, Raúl. ¿qué piensa usted? Solo déjame ver qué dice Lester. Lester. Mire, totalmente de acuerdo con don Efraín. Justamente eso estaba pensando yo, ¿no? El tema de la polarización. Los mensajes, como también dijo don Efraín, no todos reflejan esa polarización. La polarización, y esto es importante comprenderlo, ¿no? La polarización no solamente es un aspecto de la sociedad, es un aspecto del individuo, es decir, nos marca comportamientos, nos define comportamientos en sociedad. Y un elemento que hace que la polarización se puede decir, se materialice, es cuando nos obligan
a tomar bandos. Es decir, la polarización nos lleva a nosotros como personas a tomar bandos. Empezamos a comportarnos, en vez de ser una comunidad o una sociedad, empezamos a comportarnos como tribus, ¿no? Y en este momento, cada partido político, cada fuerza política es una especie de tribu. Entonces, esa visión polarizante o ese efecto polarizante en el individuo hace ver que solamente los que están dentro, ¿no?, de esa burbuja son nuestros amigos, son los que debemos escuchar y son los que con quienes debemos hablar. Los que están fuera de esa burbuja o de ese extremo son nuestros enemigos y nos convertimos, ¿no?, prácticamente en una guerra entre nosotros versus los otros. Y ese es el efecto de la polarización y ese es el efecto que busca hacer estas campañas de descalificación, de odio, de desinformación. Entonces, más bien, aquí es un llamado más bien a la teleaudiencia y a la audiencia que está en la radio también, a que no caigan en esta trampa de polarización. Tengamos, ¿no?, como dijo también don Efraín, disidencia, es decir, tengamos un pensamiento crítico realmente de qué está sucediendo en el país, qué necesita el país, ¿no? Y que esas necesidades no las va a resolver únicamente un solo partido político, ¿no? El otro elemento que también nos hace y nos lleva a la polarización es que nos obliga a no tener un punto intermedio, es decir, nos obliga a tomar estos bandos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos puntos intermedios? Bueno, no tenemos canales conductores, no podemos comunicarnos en una sociedad. Y eso, cuando no tenemos la comunicación, es cuando tenemos dos fenómenos que son consecuentes. Uno, que desconfiamos del otro y dos, que generamos, ¿no?, situaciones de conflictividad y violencia. Al no comunicarnos, al no hablar, al no poner en la mesa nuestras diferencias, pero también nuestros puntos en común, lo que producimos y lo que nos están llevando a producir estas campañas es a tener conflicto y a tener violencia. Entonces también eso es muy importante que lo podamos entender, porque somos producto de una campaña para generar polarización. Y aquí no, ni un solo bando ni el otro bando tienen la verdad verdadera, si se puede decir así, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su planteamiento, pero nosotros como ciudadanos tenemos que informarnos bien, tenemos que entender de que hoy en día es importante estar en medio, es importante escuchar a todo mundo y es importante hacerse una idea y una opinión a partir de las diferentes planteamientos que hay en nuestra sociedad, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Hoy en día, mucho más plurales, hay mucho más ideas, mucho más información y los valores son diferentes a los que teníamos hace 30, 40 años también. Entonces, no perdamos eso de vista, ¿no? Eso sería mi planteamiento más que todo a la audiencia y a las personas que sabemos de que tenemos un corazón ideológico en este momento, pero lo que necesita el país también es tener una visión concertada del futuro que necesita ¿no?, encaminarse, ¿no? Julio. Raúl, yo creo que muchos de los que escriben tienen todo el derecho, pero yo creo que también no se dan cuenta que parte de la lucha por el retorno a la constitucionalidad no la dieron tanto los partidos en Honduras, en serio, sino que los medios de comunicación fueron fundamentales en aquella época del 80, ¿va? Y que esos medios tenían muchas tentaciones del gobierno, como tal, ¿va? Y que eso contribuyó a construir ciudadanía, y que por eso hubieron tantos procesos electorales normales, algunos con quejas que se tardaban 48 horas o 3 días en aceptar la derrota, pero sin ningún problema. O sea, se habría constituido una institucionalidad. Lo del golpe, todos sabemos, vino a alterar y vino a profundizar todo esto, el problema de la reelección. Pasos que... ¿Algo que sigue ahí? No debieron dar. Desde y la otra cosa, desde Raúl. la dictadura de Carías, en base a la reelección y Así de es. reforma constitucional. Y la otra cosa, Raúl, por aquí han pasado todo tipo de opiniones. No necesariamente cada día son confrontativas las opiniones, porque también yo creo que al país hay que darle alguna esperanza, que no podemos vivir confrontados. Los muchachos del viernes, ¿lo viste? O sea, yo por ejemplo, los muchachos del viernes, yo te mandé un mensajito, Raúl, que vos no querés a los jóvenes en Honduras. Mira, de los muchachos del viernes, grosero solo el del conmigo. Partido Liberal
lo miraba yo un joven buscando, pensando en el país. Mira, de ahí los otros, parecían clones de los que ya conocemos. Y mira, y son jóvenes con talento, son jóvenes profesionales, pero que los han puesto ante un lector de imágenes, diga esto, diga esto, diga esto, diga esto, y repetir todo eso, cuando sí tienen la capacidad para venderle al hondureño la imagen que deben desarrollar de parte de los jóvenes en Honduras, porque no pueden ser retoños de lo que no debe ser en el país. Nosotros debemos de buscar construir, yo repito la palabra, con fraternidad. No podemos. Debemos más que emitir leyes, Efraín, ir a derogar leyes. Correcto, porque sí. mira, muchas de esas leyes que emitieron aquí para gobernar son tentadoras para cualquier nuevo gobernante. Es correcto. Y eso Así no es. puede seguir así. Así es. No puede seguir así la ley de secreto. Así Eso es tentador. Esa para fue la cualquiera. reforma que hizo Juan Orlando estando de presidente antes de entrar, la del 2014. Así es, va. Y Sí, eso no ha así sido es. bueno para el país. No ha sido y bueno entonces para el tampoco país. podemos tolerar que alguien nuevo que venga siga con eso. Porque eso destruye la democracia, destruye la transparencia que hay en los medios. Entonces yo creo que todos tenemos derecho a tener opinión, Kilbert. Todo el mundo es ciudadano en el país, Kilbert, y todo el mundo va a ejercer el sufragio. Y al ejercer el sufragio decide votar por alguien, o como el Partido Nacional en las primarias. Mira, ciudadanos cívicamente fueron a votar y 200,000 anularon el voto. ¿Tienen derecho a ellos, Kilbert, o no? Entonces, yo creo que hay que ser más tolerante. Me refiero fundamentalmente a Kilbert, yo que tengo mucho aprecio por el papá, son grandes olimpistas, ¿va? Y tienen pensamiento para expresarse de otra forma, no vía consigna, porque eso genera más odio, más confrontación en Honduras. Afortunadamente, la población en Honduras, allá la población que se cree con menos grado de escolaridad, no apuesta ya tanto a la política para pelearse con sus vecinos, sino que, mira, uno ha visto cosas interesantes en Honduras. En Honduras hay un bono solidario para los militantes del partido de gobierno. Hay otro también para los militantes. Y mira, es increíble en los pueblos cómo los mismos nacionalistas le dicen al liberal o le dicen al otro, le voy a anotar su propiedad para que le den unos 2 quintales de urea o de todo eso. Mira, es parte. Y no podemos tener una política pública sesgada a un lugar, Claro, sino así con es. lo que decía Efraín, si hay políticas públicas para proteger la mayor desigualdad que hay en el país, deben ser generales, no orientadas a un solo sector. Yo creo que estas elecciones van a ser las últimas elecciones confrontativas de ese nivel que tenemos. Yo tengo la esperanza que en el próximo gobierno se construyan realmente acuerdos nacionales que permitan desarrollarlos más allá de un gobierno. Yo recuerdo, Efraín, cuando apostaron en Honduras al año 2000. ¿Qué va a hacer Honduras al año 2000? Después 2015, después 2021. El otro día vinieron unos amigos con un plan de educación al 2030. O sea, seguimos poniendo el año y no poniendo el compromiso para llegar a ese año. Así es. Sí, solo quiero agregar, solo me gustaría también hablar de un actor que tal vez no se ha mencionado en esta conversación, y son los asesores de campaña, ¿no? Y eso yo creo que el profesor Julio Navarro también ya hemos tenido conversación sobre estas personas. Muchos son extranjeros, son expertos en comunicación política, expertos en conocer realmente cómo reaccionamos ante las emociones, ¿no? Todo esto de la neurociencia que le dicen, que la nueva manera de hacer campaña, ¿no? Meterse en nuestros cerebros y ver realmente cuáles son nuestras debilidades en torno a nuestras emociones. Yo creo de que hay un tema que tenemos que hablar de estos tipos de personajes que los buscan, los contratan, les pagan cantidades millonarias para hacer campañas, para empaquetar a un candidato como un producto comercial, pero después se van, ¿no? Se van del país y dejan el problema, no lo resuelven porque no es el interés de ellos, ni tampoco su línea de trabajo resolver problemas de este tipo. Sin embargo, me parece que también eso es algo que debemos como sociedad también ponerle el dedo en la llaga, ¿no? Estos asesores de campaña, estos asesores de imagen, todas estas personas que le están diciendo, por ejemplo, el Partido Nacional, mira,
ustedes tienen que hacer este tipo de campaña de odio, esto funcionó en estos países, ustedes tienen que movilizar su voto duro, su voto conservador, tienen que de alguna manera buscar cooptar a ciertas instituciones como la Iglesia Evangélica para que también ustedes puedan apalancarse en esa confianza que tiene la sociedad en la Iglesia Evangélica, en ciertos sectores de la Iglesia Evangélica. Ustedes tienen que trabajar de cerca y decir, ¿no?, de que ustedes no van a permitir, ¿no?, el aborto porque ustedes son pro familia. Todos estos elementos han sido y son muy dañinos y van a continuar siendo muy dañinos en esta recta final de esta campaña. Y yo quisiera también poner eso en la mesa de estos tipos asesores que realmente vienen y de alguna manera no dañan bastante la sociedad, el tejido social, y después se van, cobran sus salarios, cobran sus honorarios y siguen haciendo campaña en otros países del mundo, especialmente en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de personajes también, como decía don Julio, van a tener que cambiar su manera de ser, porque se está viendo de que en el caso hondureño, ese tipo de campañas realmente lo que se está haciendo es polarizando, pero no está generando realmente expectativas para votar, ¿no? Voy a colocar 3 anuncios, uno lo voy a cortar porque es demasiado largo, pero para que mis invitados analicen cómo está la campaña, y de ahí les voy a hacer una pregunta que he escuchado en varios sectores donde tengo acceso con políticos y gente, empresarios. No, pero es que va a pasar esto. Bien, empecemos con el Partido Liberal. El Partido Liberal dice que voten al centro. A ver, Eddie, por favor, si metes el de los liberales. Ojo. Ni a la crisis económica y humanitaria de la autocracia en la arruinada Venezuela. Es que nunca me imaginé llegar a este extremo. Ni por esta podrida crisis en dictadura. Vota al centro por una Honduras en democracia. Vota Partido Liberal. Ni a la izquierda ni a la derecha. Vota al centro. Partido Liberal de Honduras. Por una Honduras en democracia, ni a la izquierda ni a la derecha, al centro y los liberales. ¿Qué dicen los de Libre en su campaña? Primero dijeron que no querían cuarta urna porque no querían reelección. Y los que dieron un golpe de Estado e hicieron una reelección ilegal y 2 fraudes electorales fueron ellos. Después dijeron que con Libre iba a venir Chávez a comerse a los niños. Y ahora, los que están matando de hambre a la gente y empujándola a irse en caravanas migrantes son ellos. Nos dijeron que con Libre se iba a acabar el papel higiénico y la pasta de dientes. Y los que se robaron el dinero que era para medicinas, hospitales y vacunas fueron ellos. Nos dijeron que con Libre nos iban a quitar nuestras casas y que ya no íbamos a tener dónde vivir. Y los que están vendiendo el país a pedazos con las sedes son ellos. Son ellos los que llevan 12 años robando. Son ellos los que en 12 años nos han hecho pasar miedo y vergüenza por convertir a Honduras en un narcoestado. 12 años de mentiras, mentiras y excusas. 12 años mostrando lo que realmente son. Una organización criminal financiada por el narcotráfico y dedicada a vivir del dinero de los hondureños. Y hoy te dicen que son diferentes y que por eso tenés que votar por ellos. Hablemos claro, no hay nada peor que otros 4 años del narco partido nacional. Honduras, no hay miedo que valga. Nosotros y nosotras estamos unidos para sacar a los corruptos del gobierno y hacer una nueva patria, libre, justa, próspera y en paz. Si vamos juntos, es porque ya perdieron. Honduras, te quiero libre. Bueno, entonces es un pleito de la izquierda con los nacionalistas. Dicen que es la izquierda que viene con Xiomara. No, pero ahora no solo los liberales dicen eso, Raúl. Los liberales también. No, se han de agrietar las tumbas de todos los liberales. Incluso la de don Jaime Rosenthal, Edmond L. Bográn, deben de estar agrietadas. Que un hombre como Yane agriete la tumba de esos grandes liberales que dieron la batalla en este país. A mí me parece que es vergonzoso que el Partido Liberal, un partido que representaba las iniciativas democráticas de cambio en el país, saque ese tipo de anuncios.
Bien, Sí. ahora le voy a preguntar, porque la gente me dice, no, es que a Xiomara y a Mel jamás los va a dejar llegar la embajada. Pero me dicen los de, no, hombre, si los de la embajada ya están con nosotros, porque los cachuré con mucho narco, mucho. ¿Cuál es la función de la embajada americana, don Efraín, Lester y Julio? Mire, primero yo pienso que el problema del país no es de izquierda y de derechas. Tampoco es un problema ideológico. A mí me parece que lo que el país requiere, y eso es lo que hemos estado insistiendo en este espacio esta mañana, es que tenemos que cambiar los liderazgos y tenemos que cambiar la forma de gobierno. No en el sentido de conducir o de cómo gestar el país. Entonces, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que es fundamental la construcción del centro democrático. Digamos, yo que me formé en la democracia cristiana, eso era precisamente lo que queríamos. Ese anuncio, el problema es que polariza desde un inicio y después llegar a decir que sí, yo voy a ser el centro. Que recuerda un poco aquel posición en tiempo de vida Morales, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda, al centro. Ese era uno de los que decía el Partido Liberal. Entonces yo siento de que para mí ese tipo de propagandas, lo que hemos venido discutiendo aquí, que tienden a polarizar o generar un ambiente no propicio precisamente para lo que el país requiere, yo creo que de alguna manera tienen que ser cambiados. Y ahí encuentro yo un Consejo Nacional Electoral totalmente pasivo. Y lamentablemente digo, es así, porque vamos a ir a un proceso electoral que es probable, puede ser que no, pero sí puede presentarse con resultados muy cercanos. Ojalá que no, pero ahí tiene que haber un Consejo Nacional Electoral cuyos magistrados respondan a su función electoral y no a las directrices de sus partidos. Entonces me parece que eso es lo que debe de privar. Y eso lo digo en relación con el Consejo Nacional Electoral, como puedo decir con la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público. Sus funciones no pueden estar ligadas a las directrices de sus partidos, aunque ellos pertenezcan a esos partidos. Cuando asumen la gestión de una magistratura, deben responder al cumplimiento de la ley y a la función para la cual han hecho. Mi pregunta, ¿qué tanta relevancia va a tener el gobierno de los Estados Unidos? Perdón, en las elecciones pasadas, y voy a recordar este momento, me informaron que la señora Fulton, la comandante Fulton, que era la encargada de negocios, porque ya tiempo no pone embajador aquí, los gringos, iba para el Tribunal Nacional Electoral en aquel entonces, hoy Consejo Nacional Electoral. Entonces yo le hablé a Mel. Oíme, Mel, le digo, va la Fulton para el tribunal. Creo que ya perdiste. A los 15 minutos apareció la señora Alpar de David Matamoros. Sí. Ajá, ¿cuál es la función de los gringos? ¿En qué andarán los gringos? Bueno, mire, yo cuando vi a esa señora ahí, Alpar, yo cuando me di cuenta que iba, dije yo, ella va a avalar ya la elección. Y ya la OEA y la Unión Europea todos siguieron eso, sí. Mire, y habían dicho que repitieran las elecciones, pero llegó la gringa. Va, nos vemos. Juan Orlando Proyecto. Históricamente, ellos han sido intervencionistas en lo que pasa y no pasa en Honduras. ¿Y ahora qué cree usted están pensando ellos? ¿Qué tanto influencia van a tener? Porque yo entiendo que hayan hablado con Xiomara, que hayan hablado con Mel, Narrala. Con Narrala también, aunque Narrala ahora es designado. Sí. Mire, aquí todavía seguimos pensando que la embajada lo puede todo. Es una actitud de dependencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, por eso le digo, pero la mayor parte del sector empresarial, políticos, piensan que la embajada es la embajada. Y entonces eso ha sido uno de los problemas. Miren los años 80, por ejemplo. Negroponte a mí me citó, yo me reuní con Negroponte y me dijo, usted con sus posiciones en el Congreso Nacional, lo que está haciendo es traer el comunismo para Honduras.
Bueno, ¿verdad? Entonces, solo le voy a, para ratificar cómo es Negroponte. Sí. Yo me reuní con Negroponte en Washington, presidente Zelaya, el canciller Jiménez y yo. Y Negroponte, y me le estaba pidiendo que Jorge Arturo fuera embajador allá. Entonces Negroponte le dije, ¿para qué? Ve que Jorge Arturo es comunista. Le dije. No, le dije, Mel es buena gente. Le dije, así como es Mel. Es cierto, Negroponte es cierto. Pero entonces le quiero decir... Y en dos décadas diferentes, ¿verdad? Entonces yo lo que le dije a él, mire, embajador, en ese tiempo, ¿verdad? Yo le dije, estoy de acuerdo que usted defienda los intereses de su país, pero mi posición es que creo que esos intereses suyos no son mis intereses como hondureño. Entonces yo digo, mientras los hondureños no asuman una posición de dignidad frente a los Estados Unidos, esa situación va a continuar. Y nos van a irrespetar, porque el problema es que nos irrespetan y no nos consideran realmente como unos pretenden decir de que somos aliados de ellos. Eso es una falsedad. Sí. Entonces yo por eso pienso de que la actitud de los hondureños es el respeto. Si queremos respeto de ellos, tenemos que sabernos respetar. Y yo sé que los Estados Unidos valoran a aquellos que asumen una posición correcta en función de los intereses del país. O sea, pero no puedo negar, como bien usted lo señaló, de que, y yo también se los he dicho, digamos, en las pocas veces que he tenido que ir ahí, a la sección política, se los he dicho, ustedes son responsables de lo que pasa y no pasa en Honduras, porque sí tienen responsabilidad. Ahora, la administración Biden va a ser diferente. Para mí todavía es un signo de interrogación, porque no tienen claridad. Yo creo que Honduras tampoco es un país que les interesa. En la embajada aquí no siguen, o sea, siguen sin embajador. Siguen, o sea, los de Trump. Sí, entonces no creo que pueda haber algo diferente. Lester. Creo que, si me permiten, creo de que hay que tomar en cuenta y entender un tema fundamental, ¿no? Los intereses de los Estados Unidos son los intereses de los Estados Unidos. Es decir, en la Guerra Fría se vio, ¿no?, claramente cómo inició, ¿no?, un proceso de golpes de Estado, ¿no?, con el golpe que se le hizo a Guatemala en el 54. Y así ha sido la historia, ¿no? Ahora mismo los intereses de los Estados Unidos es contener la migración irregular, que es prioridad número uno, y después el asunto del narcotráfico, que es la colaboración que se debe tener en el combate al narcotráfico. Y después están los otros intereses relacionados al tema económico, la situación que tienen con China, todos los elementos que ya conocemos muy bien. Lo que sí he observado en mis conversaciones con diferentes funcionarios de la administración de Biden y del gobierno de los Estados Unidos como tal, es que reconocen de que el nivel de influencia que tenían hace 30, 40 años ha cambiado. Vemos de que China, ¿no?, está coqueteando muy fuerte con El Salvador. Rusia tiene una enorme influencia en la política nicaragüense, y que ellos ya no pueden, ¿no?, como lo hacían antes, intervenir con las armas o intervenir con unas campañas de guerras de baja intensidad, ¿no? Creo que eso ellos ya lo tienen claro. Ahora tienen que intervenir a través de procesos democráticos. El gobierno de Trump hizo grandes daños, ¿no?, a estas relaciones de procesos democráticos, porque se mostró que los Estados Unidos tampoco es la panacea democrática, ¿no? Entonces no tiene, se puede decir, autoridad moral para exportar la democracia cuando está teniendo grandes retos en materia democrática y grandes retos también en términos de desigualdad social y los problemas raciales que ya los conocemos, ¿no? Lo que sí he observado en mis conversaciones es que la situación de lo que pasó en el 2017 con la señora Fulton, creo que sí les afectó enormemente. Creo que ese simbolismo de ponerse a la par del presidente del tribunal en aquel entonces, David Matamoros, ese acto simbólico que para la gran mayoría de la población hondureña, como lo dijo don Julio, ¿no?, fue la demostración del aval estadounidense a la reelección de Juan Orlando Hernández, ¿no? Creo que ese acto simbólico les marcó enormemente, y a la fecha de hoy, en las conversaciones que hemos tenido con ellos, en las conversaciones que tenemos
con algunas organizaciones y organismos de la cooperación internacional hondureña, perciben una ausencia de los Estados Unidos se puede decir, en el trabajo que se está haciendo a nivel electoral. Se perciben también una ausencia en términos de liderazgo. ¿Que eso es malo o bueno? Bueno, ahí la historia lo determinará, ¿no? El 28 de noviembre. Pero sí es algo que lo que nos está dando esta lección de este proceso electoral es que recae en los hondureños resolver los problemas de los hondureños, como recae en los estadounidenses resolver los problemas de los estadounidenses. Y eso yo creo que es fundamental. Los problemas que hemos tenido ahora con la organización electoral, con las reformas electorales, con todo lo que hemos tenido posterior a la crisis del 2017, son problemas puramente hondureños. La falta de un documento nacional de identidad, un censo electoral incompleto, la manera como se partidizó el Consejo Nacional Electoral, todas esas decisiones han sido decisiones de hondureños y hechos por los intereses de los hondureños. Entonces, no creo también de que a última hora sea conveniente que los Estados Unidos también intervenga en un proceso donde realmente ha sido ¿no? frustrado y ha sido muy conflictivo debido, ¿no? a los intereses y la competencia política por el poder que hay en Honduras, ¿no? O sea, la cultura política de Honduras. Yo siempre me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué en Honduras sufrimos tanto por la intervención de los Estados Unidos y en países como Costa Rica, que han tenido su desarrollo y que también han tenido, ¿no? una cercanía muy fuerte con los pleitos ideológicos que tuvimos en la Guerra Fría? Costa Rica, su democracia floreció y continúa produciendo, generando desarrollo y generando bienestar social. Y eso tiene que ver con la capacidad de los liderazgos de planteársele a las fuerzas extranjeras, ¿no? O sea, Costa Rica, ustedes no ven estos dilemas en los procesos electorales. Costa Rica no se hace la pregunta realmente quién va a intervenir en caso de que haya conflicto. No, ahí quien interviene es el Estado de Derecho costarricense, ¿no? Y se resuelven los conflictos bajo la ley costarricense, sin presiones extranjeras. Creo que esa es una lección que también debemos tomar, ¿no? Es decir, no esperemos que los Estados Unidos, ahora que su influencia se ha mermado, que también tiene grandes retos en materia de política exterior, lo vimos con Afganistán, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo con Nicaragua y me parece que Nicaragua va a ser un indicador claro. Si la manera que llega a ganar Ortega y la respuesta de la comunidad internacional a la victoria de Daniel Ortega nos va a marcar también a nosotros en términos de, ¿no? hasta dónde podemos llegar nosotros con intenciones de cometer fraude electoral, ¿no? Entonces yo creo que, de nuevo, recalco, este es un problema de hondureños que debe ser resuelto por hondureños, ¿no? Y creo que en cualquier sentido, interviniendo o mediando los Estados Unidos en estos procesos electorales, lo tiene que hacer muy discretamente y a nivel de las cúpulas de los partidos, pero no lo puede hacer así con esos simbolismos mediáticos como lo vimos en el 2017, porque de nuevo va a ser un fracaso para los Estados Unidos. Gracias, Lester, por su participación. Me quedan 3 minutos. Don Julio, ¿y usted qué piensa? Raúl, sobre el embajador, yo creo que antes decíamos, ¿qué piensa el embajador? Ahora afortunadamente ni eso tenemos. Entonces, ante el embajador reunía a los candidatos y les explicaba. Recuerdo que una vez les explicó, el próximo presidente de Honduras va a ser extranjero, porque tanto este y este no nacieron en Honduras. Y ahí se resolvió el problema. Ahora, Raúl, los norteamericanos han estado tan avergonzados de lo que pasa en Honduras que hasta retiraron el embajador y los altos funcionarios para que no aparezcan en fotografías con altos funcionarios del Estado. Pero sí querrán, creo yo, que de aquí salga un gobierno estable, un gobierno que tenga la suficiente legitimidad para comenzar a replantearse las relaciones que puedan tener con Estados Unidos. Yo sigo creyendo que Estados Unidos sigue con mucho interés en nosotros. Mire el monstruo de embajada que están haciendo, no es gratuito, porque como decía Lester, hoy la situación de Estados Unidos no es la misma que la del 90. Hoy hay otras competencias, no necesariamente militares, sino de otro tipo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta. Algo que decía Yanni Raúl el otro día, Honduras tiene que replantearse el Tratado de Libre Comercio, porque lo negociaron en función de levantar aranceles, pero no levantar las otras condicionantes duras que se inventan los norteamericanos cada día para nuestros productos. Y yo para finalizar, Raúl, mire, hay que ir a votar, hombre. Vaya a votar, hay 15 candidatos presidenciales, vaya a votar a favor de ellos,
o vote en contra de uno. Esa es también una expresión ciudadana que debemos de tenerla. Gracias, don Julio. Nos vamos. Gracias, don Gracias a Efraín. ustedes. Muchas ¿Su gracias. mensaje final? Gracias. Bueno, Gracias, Lester. yo digo que lo más importante es tener confianza en nosotros mismos como nación, como ciudadanos, que la responsabilidad del país es nuestra, no es de nadie más, y que también tenemos que construir la Honduras que todos queremos. Yo digo que debe ser el propósito de los ciudadanos, nuestra responsabilidad votando correctamente, eligiendo adecuadamente, y los que asumen la responsabilidad del gobierno, gobernar en función de los intereses de la nación. Eso es lo que puedo decir, y gracias por compartir este espacio. No, gracias a usted, Julio y Lester. a don Julio. Gracias, Lester. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Y a seguir con Canal 11 los invito. Buenos días.